El constante pitido de los monitores del hospital se había convertido en el ruido de fondo de mi existencia durante la última semana. Sentada junto a la cama de mi padre, observaba cómo su pecho subía y bajaba con cada respiración forzada, preguntándome si la siguiente sería la última. Soy Claire Bennett, y a mis 35 años, estaba a punto de heredar un legado que nunca pedí. ¿Dónde está tu hermano? La voz de papá era apenas audible, su presencia imponente suavizada por la enfermedad, aunque sus ojos aún mantenían una agudeza. Thomas está en una junta, respondí, manteniendo el tono neutral, manejando tu imperio, como siempre. Papá soltó una leve risa, pero rápidamente se convirtió en tos, siempre tan dedicado al negocio. Tu hermano, tal como le enseñé. Lo ayudé a tomar un sorbo de agua, y un punzón de celos despertó dentro de mí. Thomas siempre había sido el que estaba preparado para tomar las riendas de Bennett Industries, escuela de negocios, mentoría, una vida diseñada para dirigir la empresa. Yo, en cambio, siempre había sido la ajena, forjando mi propio camino, lejos del drama familiar. Dirigía una galería de arte en San Francisco, una vida que adoraba, pero ahora, mientras me sentaba junto a la cama de mi padre, todo estaba cambiando. Claire, dijo, apretando mi mano con más fuerza, hay algo sobre la empresa que necesito decirte. Papá, no tienes que. Te dejaré todo a ti, la empresa, las acciones, todo. Me quedé mirando, atónita, sin saber si había escuchado bien. ¿Qué? Pero Thomas, él es el CEO. Ha estado dirigiendo Bennett Industries por 15 años. No puede simplemente. Un toque de dureza apareció en su voz. Sigue siendo mi empresa, mi decisión. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Thomas irrumpió, su traje perfectamente ajustado contrastando con su rostro sonrojado. ¿Qué es esto?, exigió, mostrando su teléfono. Los empleados están llamando por cambios en el testamento. Cambios en la empresa. Papá no titubeó. Tu hermana heredará mi participación controladora en Bennett Industries. Thomas se quedó paralizado, como si lo hubieran golpeado. Esto es una locura. He dedicado mi vida a esta empresa. He triplicado nuestra cuota de mercado. Expandido globalmente. Has perdido de vista lo que realmente importa, interrumpió papá. ¿Lo que representa? Thomas soltó una risa burlona. Representa éxito, ganancia, poder, todo lo que me enseñaste a valorar. Todo lo que fue un error enseñarte, dijo papá suavemente, sus palabras flotando en el aire. Vi como el rostro de mi hermano parpadeaba con sorpresa, dolor y enojo. Claire ni siquiera quiere la empresa, escupió. Ella se fue a jugar con su arte mientras yo construía este imperio. No sabe lo más mínimo sobre negocios. Tal vez por eso es justo que lo tenga, respondió papá en voz baja. Thomas salió dando un portazo con suficiente fuerza para hacer temblar el vidrio de la mesa. Volví a mirar a mi padre, con las preguntas ardiendo en mi pecho. Papá, ¿por qué estás haciendo esto? Thomas tiene razón, no sé lo más mínimo sobre cómo dirigir una corporación. Papá me dio una sonrisa débil. Sabes más de lo que te das cuenta, y entiendes algo que Thomas ha perdido de vista, la diferencia entre precio y valor. Esa noche, después de que mi padre se quedara dormido, encontré a Thomas en una sala de espera del hospital. Su habitual compostura había desaparecido, su rostro enterrado en sus manos. No puedes querer esto, dijo, sin mirarme. La responsabilidad, la presión, no es tu mundo. No, estuve de acuerdo, sentándome a su lado, pero claramente, papá tiene sus razones. Thomas levantó la vista, con los ojos hinchados por las lágrimas. He hecho todo lo que me pidió, todo, y ahora me está pidiendo algo a mí. Susurré suavemente, él me está castigando. La voz de Thomas se volvió más fría, por algo. Pero, ¿por qué? No lo sabía, y no estaba segura de si alguna vez lo descubriría. Los siguientes días se desvanecieron en una nebulosa, visitas al hospital, una tensión silenciosa y momentos fugaces de claridad. Thomas se sumergió en el trabajo, evitándome a toda costa. Yo pasaba horas junto a la cama de mi padre, viendo cómo su condición empeoraba. Al cuarto día, el doctor nos informó que le quedaban solo unas horas de vida. Nos reunimos en su habitación, Thomas, yo y Wilson Chan, el amigo de toda la vida de papá y su abogado. La respiración de papá se había ralentizado hasta convertirse en un débil susurro. Abrió los ojos por última vez. El testamento, susurró. Wilson lo sabe. Confíen en él. Esas fueron sus últimas palabras. Cuando las máquinas se quedaron en silencio y los médicos se retiraron, Wilson nos reunió. El testamento está programado para mañana por la mañana, dijo, pero su padre dejó instrucciones específicas para que se abriera una carta antes de la lectura formal. Thomas, ya tenso, ajustó su corbata. ¿Qué carta?
Wilson sacó un sobre de su maletín. Estaba muy claro. Ambos deben estar aquí cuando se abra. Intercambié una mirada con Thomas. ¿Qué nos había escrito papá? ¿Por qué sentía que la herencia solo era el comienzo? Mientras Wilson rompía el sello, me di cuenta de que estábamos a punto de descubrir más de lo que estábamos listos para enfrentar. Wilson desplegó la carta, la luz fluorescente y dura proyectando sombras agudas en su rostro. Estaba mecanografiada, pero la firma de papá era inconfundible, firme, precisa. Mis queridos hijos, comenzó Wilson, si están oyendo esto, ya me he ido, pero antes de leer el testamento, hay algo que ambos deben entender sobre Bennett Industries, y sobre ustedes mismos. Thomas se movió inquieto a mi lado, tamborileando los dedos impacientemente sobre los pantalones de su traje. Hace 30 años, continuó Wilson, esta empresa era solo una idea compartida entre dos jóvenes, yo y Robert Bennett. La construimos desde cero, trabajando en un garaje, sobreviviendo a base de café y ambición. Yo me encargaba del lado legal, mientras Robert llevaba el negocio hacia adelante. Éramos imparables. Miré a Wilson, sorprendida de ver emoción en su rostro usualmente estoico. Pero el éxito cambia a las personas, dijo Wilson. A los 10 años de nuestra sociedad, traicioné a mi mejor amigo. Encontré una forma de diluir sus acciones, de sacarlo de la empresa que habíamos creado juntos. Me dije a mí mismo que era solo negocios. Estaba equivocado. Thomas se quedó helado. Wilson podría haberme destruido, continuó Wilson. Tenía evidencia de lo que hice, suficiente para arruinarme legal y públicamente. Pero en lugar de eso, eligió irse. Se convirtió en mi abogado personal, guardando mis secretos, viendo cómo le enseñaba a mi hijo los mismos principios despiadados que me habían corrompido. Papá, ¿qué estás diciendo?, interrumpió Thomas, su voz tensa por la confusión. Wilson levantó la mano, y siguió leyendo. He pasado 20 años lamentando lo que hice, viendo a mi hijo volverse más duro, más enfocado en el beneficio que en las personas, viendo a mi hija volverse distante, sintiendo que algo estaba mal en el núcleo de nuestro legado familiar. Mi garganta se apretó mientras todo comenzaba a tener sentido. Así que aquí está la verdad, dijo Wilson. Yo poseo el 30% de Bennett Industries. Lo he mantenido desde el día en que Robert me traicionó. Guardé las acciones en un fideicomiso ciego, esperando este momento. Esta es la primera prueba, dijimos Thomas y yo al mismo tiempo. Claire, leyó Wilson, heredarás mi participación controladora en la empresa, como te dije, pero hay una condición. Durante un año, deberás trabajar directamente bajo tu hermano, aprendiendo todos los aspectos del negocio, sin atajos, sin delegar. Thomas apretó los dientes. Y Thomas, continuó Wilson, le enseñarás todo lo que sabes. El aire en la habitación del hospital se sentía pesado mientras leía la carta que Wilson nos había entregado, un desafío definitivo que nuestro padre había establecido. Si alguno de ustedes no logra completar este año de asociación, el 30% de las acciones de Wilson se donarán a la caridad, separando la empresa y disolviendo el control de la familia Bennett, decía la carta. Esto es una locura, estalló Thomas. No puede hacer esto. Wilson colocó los papeles sobre la mesa, su rostro impasible. Ya lo ha hecho. El acuerdo es infalible. Me hundí en una silla, mi mente acelerada. Entonces, ¿trabajamos juntos durante un año o lo perdemos todo? Exactamente, respondió Wilson, asintiendo. Y estaré supervisando su progreso personalmente. Thomas comenzó a caminar de un lado a otro, la confusión evidente en sus movimientos. ¿Por qué ahora? Sigue leyendo, le dije, instándolo a encontrar más respuestas. Wilson continuó. Este año no se trata solo de aprender el negocio, se trata de aprender el uno del otro. Thomas, tu hermana posee cualidades que has olvidado, compasión, innovación y la capacidad de ver el panorama general. Claire, el compromiso de tu hermano y su mente estratégica son genuinos, aunque su enfoque pueda ser duro. La expresión confiada de Thomas vaciló por un breve momento, revelando la vulnerabilidad que a menudo mantenía oculta. Wilson leyó en voz alta, tienen una hora para decidir. Acepten estos términos y comiencen a trabajar juntos mañana, o aléjense y vean cómo Bennett Industries se reconfigura más allá de lo reconocible. La elección es suya. La carta terminó ahí. Wilson la dobló cuidadosamente y la guardó de nuevo en su maletín. Nos miró una vez más antes de hablar. Estaré en la cafetería cuando hayan tomado su decisión. Cuando se fue, el silencio entre Thomas y yo estaba cargado con el peso de la manipulación final de nuestro padre. ¿Y ahora qué?, pregunté, rompiendo el silencio. ¿Qué vamos a hacer? Thomas soltó un suspiro agudo, aflojando su corbata. Tenemos que hablar, dijo, señalando las sillas. Hablar de verdad.
Nos sentamos en silencio durante un rato, el zumbido distante del hospital resonando a nuestro alrededor. Finalmente, Thomas habló, su voz baja pero sincera. ¿Me odias, Claire? La pregunta me tomó por sorpresa. No, respondí honestamente. Es solo que ya no te reconozco. Tal vez nunca lo hice. Él asintió, una expresión sombría cruzando su rostro. Papá tenía razón en una cosa. Olvidé cómo ser hermano. Yo he olvidado cómo ser parte de esta familia. Admití. Era más fácil huir a San Francisco que enfrentar mi lugar aquí. Thomas se inclinó hacia adelante, su habitual actitud de negocio desvaneciéndose. Tu galería está funcionando bien, ¿verdad? Me sorprendió que lo supiera. Sí, dije. Representamos a algunos de los artistas contemporáneos más importantes de la costa oeste. Los ingresos del año pasado fueron. Pausé, dándome cuenta de que había caído en la jerga empresarial. Solté una risa suave. Tal vez he absorbido más de papá de lo que pensaba. Una pequeña sonrisa asomó en los labios de Thomas. Tal vez yo también podría aprender algo de ti. Cayó otro silencio, mientras la realidad del desafío de nuestro padre se cernía sobre nosotros. Un año de trabajar juntos, aprender el uno del otro, o perder todo lo que él había construido. Si hacemos esto, dije cuidadosamente, necesitamos reglas claras, colaboración real, no solo tú tomando las decisiones mientras yo sonrío y asiento. De acuerdo, dijo Thomas, su voz decidida. Y tienes que tomar el negocio en serio, nada de hacer las cosas a medias, nada de transferir la carga de trabajo a otros. Yo quiero seguir con mi galería, respondí, viajaré si es necesario, pero no voy a renunciar a lo que he construido. Thomas hizo una pausa, pensándolo, tal vez haya una forma de integrarlo. Bennett Industries nunca ha tenido una división de arte, colecciones corporativas, instalaciones de arte público. Podría abrir nuevos mercados. Parpadeé, sorprendida por su disposición a considerar un enfoque nuevo. Esa es una buena idea. Thomas enderezó la corbata, volviendo a su modo empresarial. Necesitaremos un programa de formación formal, rotación de departamentos, reuniones de junta, análisis financiero y cambios en la cultura de la empresa. Lo interrumpí. Empecemos con cómo tratamos a los empleados. He escuchado algunas historias preocupantes. Está bien, aceptó Thomas, pero cualquier cambio importante necesita datos que lo respalden. Esto sigue siendo un negocio. No, dije, pero no tiene que ser una máquina fría y sin alma tampoco. Pasamos los siguientes 40 minutos redactando un plan preliminar, ambos sorprendidos de lo bien que colaboramos cuando nos enfocamos. Cuando Wilson regresó, estábamos listos, aceptamos, dijimos al unísono. Wilson sonrió, su alivio claro. Bien, porque hay una carta más. Sacó otro sobre, esta vez manuscrito. Mientras leía, la voz de nuestro padre parecía llenar la habitación nuevamente. Mis queridos hijos, si están escuchando esto, significa que han decidido trabajar juntos. Es la primera decisión sabia que han tomado como equipo, y estoy orgulloso de ambos. Pero esto es lo que aún no saben, el verdadero desafío no tiene que ver con el negocio en absoluto. Se trata de reparar lo que ayudé a fracturar, su vínculo como hermanos. Thomas y yo nos miramos, mientras Wilson continuaba. La empresa puede subir o caer dependiendo de sus decisiones, pero su decisión de trabajar juntos, aprender el uno del otro, y reconstruir su familia, esa es la verdadera herencia que espero dejarles. Wilson los guiará, pero el camino es suyo para forjarlo. Háganlo valer. Durante el próximo año, Thomas y yo cumplimos con nuestro acuerdo. No siempre fue fácil, luchamos, no estuvimos de acuerdo, y a veces salimos de las reuniones frustrados. Pero también aprendimos el uno del otro de maneras que ninguno de los dos había anticipado. Me di cuenta de que la búsqueda incansable de Thomas por la excelencia, aunque dura a veces, había llevado a la empresa a alturas que no había imaginado. Él aprendió que mi perspectiva artística abrió puertas a nuevas oportunidades e ideas frescas. Lanzamos la iniciativa Bennett Arts, transformando espacios corporativos en galerías para artistas emergentes. La satisfacción de los empleados mejoró al introducir políticas más equilibradas. Incluso aumentaron las ganancias a medida que nuestra reputación por prácticas empresariales éticas se difundió. Un año después, Wilson nos llamó a su oficina, la misma donde había guardado los secretos de nuestro padre durante 2 décadas. Felicidades, dijo simplemente. ¿Pasaron? ¿La empresa?, preguntó Thomas. Es de ustedes, de los dos, respondió Wilson. Mis acciones seguirán en fideicomiso, pero bajo control conjunto. Han demostrado que pueden trabajar juntos. Ahora demuestren que pueden mantener el legado. Al salir de su oficina, Thomas se volvió hacia mí. ¿Cena? Hay un nuevo restaurante de fusión en el centro. Sonreí. En realidad, conozco un lugar mejor.
Ese pequeño restaurante italiano al que solíamos ir con papá, ¿recuerdas? Antes de que las juntas y los márgenes de ganancia lo fueran todo. El rostro de Thomas se suavizó. Todavía está ahí. Algunas cosas, dije, merecen ser mantenidas. Esa noche, entre pasta y vino, hablamos del futuro, no solo de Bennett Industries, sino de la familia Bennett, de sanar viejas heridas y construir algo nuevo a partir de las lecciones que papá nos había dejado. A veces, la mayor herencia no es lo que está escrito en un testamento, es la oportunidad de reescribir tu propia historia, de reconstruir lo que se rompió, y de recordar que la familia es el activo más valioso de todos. Papá lo entendió al final. Y finalmente, nosotros también. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video, manténganse sorprendidos.